Anuncié esta mañana que estaba demandando a Will por $200 millones porque ese video va a estar ahí para siempre, va a ser ubicuo. Hizo una carrera haciendo reír a la gente. Sorry, fellas. Where's not what not? Pero algunos actores solo lo enfurecieron. Ahora, a los 63 años, está dando nombres. Los actores con los que tuvo choques, los que lo llevaron al límite y los que nunca volvieron a entrar en sus buenas gracias. Me enfermó la ovación de pie. Sentí que Hollywood es simplemente cobarde. Algunas disputas fueron ruidosas y otras fueron silenciosas. Pero de cualquier manera, Jim recuerda, y no está endulzando nada, aquí están 6 actores que más odiaba y por qué. 1. Tommy Lee Jones. Cita, hay algo indiscutible, algo irreductiblemente honesto y correcto en la actuación del señor Jones. En 1995, el mundo no podía tener suficiente de Jim Carrey. Ace Ventura, La Máscara, tonto y retonto, él era la tormenta eléctrica de la comedia, retorciendo su cara y cuerpo en caos y dinero. Pero no todos se reían. Está Tommy Lee Jones, quien era estoico y agudo, el hombre que hizo una carrera interpretando a hombres de la ley, forajidos y cínicos sin rodeos. ¿Cómo vives una vida tan feliz? No hago preguntas cuyas respuestas no quiero saber. Para cuando firmó para interpretar a Dos Caras en Batman Forever, Jones ya era un peso pesado decorado de Hollywood, un ganador del Oscar por The Fugitive y el tipo de actor que podía dominar una escena con una mirada. Estoy aquí para presentar a los nominados para actor en un papel secundario. El Oscar es para Tommy Lee Jones por El Fugitivo. Emparejándolo con Jim Carrey como el maniático acertijo y tienes fuegos artificiales, solo que no del tipo bueno. La tensión alcanzó un punto de ebullición no en el set, sino en la cena. La noche antes de una de sus escenas más importantes juntos, Carrey se encontró con Jones en un restaurante. El maître dijo, «Oh, escuché que estás trabajando con Tommy Lee Jones. Está en la esquina cenando». Carrey recordó, fue y dijo, «Hola, Tommy, ¿cómo estás?» Y la sangre simplemente se drenó del rostro de Tommy Jones. Jones se levantó temblando. «Debe haber estado en medio de una fantasía de matarme o algo así», bromeó Carrey. Luego vino la frase que se convertiría en leyenda. «Te odio. Realmente no me gustas. No puedo aprobar tu payasada». Ahí estaba. No solo desagrado, sino desdén. Que iba a actuar con Tommy Lee, por supuesto, simplemente, ya sabes, pensé, bueno, ya sabes, esto va a ser salvaje. El estilo de Carrey, su energía, su mera presencia. Jones no estaba solo irritado, estaba repulsado por el caos que Carrey trajo a la pantalla. Dolió, pero Carrey lo entendió. Más tarde sugirió que Jones podría haber estado incómodo con el tono exagerado de la película, lo cual era muy diferente de los dramas intensos por los que Jones era conocido, y tal vez, solo tal vez, el veterano actor sintió que le estaban robando protagonismo el nuevo rey de la comedia. Jones, acostumbrado a dominar las escenas con una intensidad silenciosa, ahora se veía obligado a compartir la pantalla con un ciclón humano, y Carrey no solo actuaba más grande, era más grande. Aún así, Carrey no respondió. «Es un actor fenomenal», dijo, «pero a veces las cosas simplemente no se mezclan. No todas las disputas terminan en fuego. Algunas terminan en silencio, y una línea tan fría que aún resuena décadas después». En su experiencia en la vanguardia del destino manifiesto, eso me interesó. Pasemos a otro actor donde realmente se volvió físico, y no solo palabras. 2. Jerry Lawler. En este momento estoy con Jerry the King Lawler. Jerry, muchas gracias por hacer esta entrevista conmigo. Para 1999, Jim Carrey no solo estaba actuando, se estaba desapareciendo en sus personajes. Ningún papel impulsó más esa transformación que la película Man on the Moon, que fue la biografía del legendario Andy Kaufman. Kaufman era el caos en forma humana, un bromista, un provocador, un hombre que desdibujó la línea entre la actuación y la realidad tan bien que nadie sabía cuándo terminaba la broma. Hand me the cannonball. Turn to the girl and she say, "Don't look at me." Carrey decidió honrarlo haciendo lo mismo, solo que esta vez la broma casi lastima a alguien. Ahora está Jerry the King Lawler,
el legendario luchador profesional que, en la vida real, tuvo una larga rivalidad falsa con Andy Kaufman en la década de 1980. Pero aquí está el detalle. Kaufman y Lawler eran en realidad amigos. Detrás de escena, todo era teatro, arte de performance y un apretón de manos secreto compartido a la vista del público. What was your motivation for wanting to fight him? Had so many matches with women and I always won and I started really believing that I was a good wrestler. Pero Jim Carrey no recibió el memo, o lo recibió y lo rompió a propósito. Desde el momento en que Lawler llegó al set de Man on the Moon, Carrey, completamente en el personaje de Kaufman, lo trató como a un enemigo mortal, lo provocó sin descanso, lanzó insultos y se negó a salir del personaje, incluso entre tomas. Era Kaufman, y Kaufman odiaba a Lawler, o eso decía el guión. Al principio, Lawler siguió el juego. La lucha libre se basa en la ilusión, pero esto no era el ring, y Jim no estaba jugando limpio. Luego vino el momento que rompió la línea entre actuación y agresión. Carrey escupió en la cara de Lawler. No estaba en el guión, no estaba acordado, y fue personal. Lawler, sorprendido y furioso, agarró a Carrey del cabello y lo inmovilizó con una llave frontal, un agarre de luchador. Entonces se desató el caos. El guardaespaldas de Carrey se lanzó y comenzó a tirar de las piernas de Jim, tratando de romper la llave, pero al hacerlo, Lawler dice que podría haber lesionado el cuello de Carrey. Momentos después, Carrey fue llevado deprisa al hospital y cuando regresó al set, llevaba un collarín y se negó a seguir trabajando con Lawler. Lo siento por todo el dolor que he causado interpretando al luchador villano, ¿sabes? Y es solo un papel, no soy yo. Pero aquí está el rompecabezas mental. ¿Fue real o solo otra actuación? En ese momento, la actuación de método de Carrey se había vuelto tan extrema, tan implacable, que nadie, ni siquiera el elenco o el equipo, podía decir dónde terminaba el actor y comenzaba Andy Kaufman. ¿Era real el collarín? ¿Fue la disputa un montaje? ¿Carrey estaba realmente traumatizado? ¿O era todo esto otra broma al estilo Kaufman envuelta en un truco y enterrada en un personaje? Lawler afirmó más tarde que Carrey intentó secretamente cambiar al doble de riesgo y que Lawler realmente lo lanzara al suelo, imitando el infame movimiento que una vez lesionó a Kaufman en la vida real. Lawler se negó, se lo dijo al director y arruinó la escena. Carrey se descontroló y el incidente de escupir ocurrió poco después. Para Carrey, pudo haber sido una dedicación al arte. Para Lawler, fue una falta de respeto total. Solía ser un tipo que experimentaba el mundo y ahora siento que el mundo y el universo experimentan a un tipo. En una entrevista años después, Lawler no se anduvo con rodeos. Jim Carrey no era Andy Kaufman. Andy era mi amigo, mientras que Jim era solo un idiota estrella de cine. Carrey nunca respondió explícitamente. Se mantuvo en la niebla de su locura de método, solo resurgiendo años después en el documental de 2017 Jim y Andy, The Great Beyond, donde admitió que incluso él se perdió en la transformación. Y eso es lo que lo hizo peligroso. Jim no estaba pretendiendo ser Andy Kaufman, él creía que lo era. ¿El problema? Andy podía salirse con la suya al presionar botones porque todos sabían que estaba actuando. Jim convirtió la actuación en una obsesión y en el proceso cruzó líneas que incluso Kaufman podría haber evitado. El resultado, una pelea falsa, se volvió real, una pelea escenificada se volvió física, y un compañero de reparto que dejó el set preguntándose si había sido agredido o engañado por un fantasma. Una cosa es segura, Jerry Lawler vino a interpretar un papel. Jim Carrey vino a convertirse en una leyenda, y las leyendas no siempre piden permiso. 3. Will Smith. Los Oscars de 2022 se suponía que serían una celebración de lo mejor del cine. En cambio, se convirtieron en una de las noches más impactantes en la historia de la televisión en vivo. El comediante Chris Rock estaba en el escenario, preparándose para presentar el premio al mejor documental. Como de costumbre, hizo algunas bromas. Uno fue sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith. Lo que muchos no sabían o olvidaron en el momento era que Jada se rapó la cabeza debido a una condición llamada alopecia, que causa pérdida de cabello. He is praying that Will Smith wins, like, please, Lord. Segundos después, la sala quedó en silencio. Will Smith, el esposo de Jada, subió al escenario y abofeteó a Chris Rock con fuerza, directamente en la cara, en televisión en vivo.
Al principio, la gente pensó que era parte del espectáculo, pero luego Will regresó a su asiento y gritó: «Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca». No una vez, sino dos. Y de repente, toda la noche cambió. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out. Aproximadamente 40 minutos después, Will Smith ganó el Oscar al mejor actor por King Richard. Volvió a subir al mismo escenario, dio un emotivo discurso sobre el amor y la familia, y el público se puso de pie y le dio una ovación de pie. I'm being called on in my life to love people and to protect people. Eso fue lo que hizo que Jim Carrey hablara. A la mañana siguiente, Carrey apareció en una entrevista con Gayle King en CBS y no se contuvo. «Me sentí enfermo», dijo. «Me enfermó la ovación de pie». Para Carrey, el problema no fue solo la bofetada, sino la forma en que Hollywood reaccionó. Lo llamó cobarde y dijo que el momento mostró que la industria ya no era algo de lo que estar orgulloso. Realmente se sintió como, esto es una indicación muy clara de que ya no somos el club cool. Ya no somos el club cool, dijo. Jim Carrey no se estaba riendo, estaba enojado y no en silencio. Dijo que si hubiera sido él en el escenario en lugar de Chris Rock, habría demandado a Will Smith por $200 millones. Eso, el video va a estar ahí para siempre, explicó Carrey. Ese insulto va a durar mucho tiempo. Ese video va a estar ahí para siempre. Va a ser ubicuo, ¿sabes? Ese insulto va a durar mucho tiempo. Carrey entendía que las personas pueden emocionarse, especialmente cuando se trata de la familia, pero trazó una línea clara. Nadie debería tener permitido golpear a alguien solo por una broma. Si quieres gritar desde el público, está bien, dijo. Puedes tuitear algo, pero no puedes subir y golpear a alguien porque dijeron palabras. No tienes el derecho de subir al escenario y abofetear a alguien en la cara porque dijeron palabras. También creía que Will Smith debería haber sido sacado del edificio después de la bofetada, no permitido quedarse, y definitivamente no darle el protagonismo de nuevo. Chris Rock no presentó cargos, y Carrey pensó que fue solo porque Rock no quería lidiar con el problema, pero eso no hacía que lo sucedido estuviera bien. Para Jim Carrey, este momento era más grande que un hombre golpeando a otro. Se trataba de en qué se había convertido Hollywood. Vio una industria que permitía el mal comportamiento siempre que la persona llorando en el escenario fuera una estrella, y no tenía miedo de decirlo en voz alta. Abuso. Tienes que ser capaz de soportar que la gente hable locuras sobre ti. Carrey y Smith no eran enemigos antes de esto. No había una disputa personal, pero después de esa noche, Jim trazó una línea y la hizo pública. No tuiteó algo vago. No intentó proteger la imagen de nadie. Miró a la cámara y dijo la verdad, incluso si incomodaba a la gente. Jim Carrey siempre ha sido audaz, pero en ese momento no estaba interpretando un papel. No estaba bromeando. Estaba decepcionado y había terminado de guardar silencio. 4. Shia LaBeouf. Algunas disputas explotan en un caos loco. Otros se acercan silenciosamente y de repente golpean como una bofetada al ego. Este cae directamente en la segunda categoría. Fue en los Premios Globo de Oro de 2014. La sala estaba llena de celebridades y cámaras de televisión, el tipo de lugar donde las estrellas intentan parecer relajadas mientras rezan en silencio para no terminar siendo el chiste de alguien. Ahora Jim Carrey está en esta imagen. Con su característico brillo travieso en los ojos, Carrey se acercó al micrófono y comenzó con una línea clásica. Morir es fácil, la comedia es difícil. Luego, dejó caer la bomba. Creo que fue Shia LaBeouf quien dijo eso. Tan joven, tan sabio. ¡Boom! Era un aguijón disfrazado de cumplido, y la multitud rió. Pero todos sabían lo que Carrey realmente estaba haciendo. Estaba lanzando una indirecta pública al ahora infame escándalo de plagio de Shia. ¿Debería llevarme mi cena también? No quisiera dejar mi ADN en la sección de películas. Verás, solo unas semanas antes, LaBeouf había lanzado un cortometraje llamado howardcantur.com. Era elegante y artístico. El problema era casi una copia palabra por palabra de un cómic de 2007 del artista Daniel Klaus sin crédito, permiso, ni siquiera un aviso.
Con Lawless lo entiendo, como puedo ver la calidad de eso y puedo distanciarme y mirarlo y decir, oh sí, bueno, lo entiendo, solo veamos la película. Shia fue atrapado con las manos en la masa, y en un giro que solo él podría dar, su disculpa también fue plagiada. La había sacado de una publicación de Yahoo Respuestas, sin broma. Luego vino una serie de disculpas aún más extrañas, tweets sacados de declaraciones de otras personas, citas de filósofos famosos y audaces declaraciones sobre la muerte de la autoría. Finalmente, declaró que se retiraba de la vida pública por completo. Solo 3 días después de declarar que se retiraba de todos los aspectos de la vida pública. Spoiler, esa jubilación duró menos de una semana. Ahora, de vuelta a Jim. Carrey vio lo absurdo de todo y hizo lo que hacen los comediantes. Bromeó sobre ello frente a toda la élite de Hollywood. Shia LaBeouf no se divirtió. En cuestión de horas, respondió en Twitter, pero en lugar de contestar al chiste, fue directamente a la vida personal de Carrey. Primero, tuiteó un video musical protagonizado por la hija de Carrey, Jane, y luego lo siguió con este golpe. Al menos no me arrestan por indecencia en las principales autopistas de Los Ángeles ni tengo un hijo abandonado. Uf, ese dolió. Fue un golpe bajo, uno que arrastró a la hija de Carrey al lío e insinuó acusaciones profundamente personales. Pero había un pequeño problema. Los insultos ni siquiera eran originales. Resultó que Shia también había plagiado esos tweets, palabra por palabra, de una vieja diatriba de Rupert Murdoch, quien una vez atacó al actor Hugh Grant en línea. Sí, incluso las respuestas de Shia eran copias. Momentos después, LaBeouf retrocedió de nuevo, borrando los tweets y publicando una disculpa más o menos formal. Jim Carrey afirma que está profundamente involucrado en la vida de su hija. Acepto eso. Lamento el tuit sobre el asunto y pido disculpas a ambos padres. La disculpa vino y se fue. Pero el daño ya estaba hecho. La breve pero explosiva disputa había generado titulares, memes y se había consolidado en la extraña cronología de las carreras de ambos hombres. Carrey, siempre el profesional, nunca respondió públicamente al ataque de Shia. Tal vez pensó que no valía la pena gastar energía. Tal vez sabía que la mejor respuesta era el silencio. O tal vez estaba demasiado ocupado siendo un adulto. ¿A quién le está pasando? Supongo es donde estoy, ¿sabes? Ya no creo que existo, así que... Lo que hace que toda esta situación sea aún más extraña es cuánto de ella se sintió como arte performativo que se salió de control. Shia estaba profundamente en su fase meta, cuestionando la fama, la autoría y el sentido de la celebridad en sí. Mientras tanto, Carrey estaba entrando en su propia era filosófica, donde a menudo hablaba sobre la ilusión del ego y la identidad. Entonces, ¿fue esta disputa real o solo dos actores interpretando papeles en el drama más extraño fuera de pantalla del año? De cualquier manera, dejó una marca. Para Carrey, fue otro recordatorio de que incluso una sola broma, especialmente una hecha en la televisión nacional, puede encender fuegos artificiales. Para Shia, fue un capítulo más en un tramo caótico que desdibujó las líneas entre la autenticidad y la búsqueda de atención. Pero aquí está la verdad. La broma de Jim tocó un nervio, y la reacción de Shia solo demostró el remate. 5. Mark Wahlberg. En 2016, Mark Wahlberg fue noticia cuando les dijo a las celebridades que se limitaran al entretenimiento y dejaran de actuar como expertos en política o salud pública. No mencionó nombres, pero el mensaje parecía claro. Muchas personas creyeron que se refería a estrellas como Jim Carrey, actores que habían comenzado a usar su fama para hablar sobre temas serios y a menudo controvertidos. Para entender por qué las palabras de Wahlberg impactaron tanto, tenemos que ver en qué estaba involucrado Carrey en ese momento. De 2005 a 2010, Jim Carrey estuvo en una relación muy mediática con la actriz y presentadora de televisión, Jenny McCarthy. Cuando invité a Jenny a mi vida, invité a Evan a mi vida. Y cuando conocí a Evan por primera vez... Pero esto no fue solo un romance de celebridades. Se convirtió en una de las plataformas más ruidosas para el movimiento antivacunas en Hollywood. McCarthy tenía un hijo pequeño, Evan, que fue diagnosticado con autismo. Y somos prueba viviente con nuestro propio hijo y miles de otros que vinieron antes que yo y ahora después. Ella creía que las vacunas eran las culpables de su condición, una teoría que ya había sido desacreditada por la ciencia. Aún así, ella y Carrey comenzaron a hablar en voz alta. Juntos, aparecieron en manifestaciones, hicieron entrevistas en televisión e incluso escribieron artículos de opinión criticando las políticas de vacunas y al CDC.
Afirmaron que los niños estaban siendo perjudicados por las vacunas y que a los padres no se les estaba diciendo la verdad. Carrie, quien alguna vez fue amado simplemente por sus expresiones faciales salvajes y sus papeles hilarantes, ahora estaba en los titulares por promover consejos de salud que muchos médicos advertían que eran peligrosos. Los profesionales médicos y científicos respondieron con fuerza. Dijeron que Carrie y McCarthy estaban difundiendo información errónea. De hecho, los estudios ya habían demostrado que las vacunas no causaban autismo, pero como Carrie era famoso, la gente prestaba atención. Eso preocupaba a los expertos, especialmente en un momento en que la confianza pública en las vacunas era más importante que nunca. Entonces, cuando Wahlberg salió y dijo, «Muchos famosos lo hicieron, lo hacen y no deberían hablar de política o salud pública. Viven en una burbuja». Era difícil no conectar los puntos. Sin mencionar el nombre de Jim Carrey, Wahlberg parecía estar marcando una línea. Hay una diferencia entre ser un gran actor y ser un experto. Para Wahlberg, que las estrellas de Hollywood hablaran sobre temas en los que no estaban capacitadas, especialmente algo tan serio como las vacunas, era un problema, y no era el único que pensaba así. Muchos espectadores se sentían incómodos al ver a actores diciéndoles en qué creer, especialmente cuando las apuestas eran altas. Wahlberg se posicionó como alguien más, con los pies en la tierra. No quería ser visto como alguien que intenta dar lecciones a los demás. Su mensaje era simple: los artistas deben entretener, que los científicos, médicos y funcionarios públicos hagan el resto. Lo que hizo este momento aún más poderoso fue el momento. La declaración de Wahlberg llegó durante un periodo en el que los debates públicos sobre las vacunas se estaban intensificando nuevamente. Alrededor del mundo, brotes de sarampión, una enfermedad casi erradicada años antes, habían comenzado a regresar. Muchos culpaban a la información falsa difundida por defensores antivacunas, incluidos celebridades. Eso hizo que la publicación pensara, si Facebook está restringiendo a los usuarios que difunden noticias falsas y desinformación, ¿por qué no hacer lo mismo con los antivacunas? Así que el llamado de Wahlberg para que las estrellas se mantuvieran en su ámbito se sintió especialmente directo. En los años siguientes, Jim Carrey se ha distanciado un poco de ese activismo. No ha sido tan vocal sobre las vacunas, y su separación de McCarthy pareció marcar el final de ese capítulo. Pero el daño ya estaba hecho, y el público no lo había olvidado. Wahlberg, sin confrontar directamente a Carrey, había logrado resaltar una de las mayores críticas contra él, que había usado su fama para difundir miedo en lugar de hechos. Y Wahlberg no fue el único en llamar la atención sobre Carrey a su manera. 6. Jenny McCarthy. My sister from another Mr. Jenny McCarthy Wahlberg. Una de las relaciones públicas más emocionales y complicadas de Jim Carrey fue con la actriz y presentadora de televisión, Jenny McCarthy, y durante un tiempo fueron una de las parejas más queridas de Hollywood. Compartieron momentos en la alfombra roja, muestras de afecto público e incluso trabajaron juntos en temas de defensa. Pero detrás de las bromas y sonrisas había una relación llena de desafíos personales, problemas de salud y una dolorosa ruptura pública que más tarde llevaría a acusaciones, reacciones negativas de los medios y consecuencias emocionales. Durante su relación de 5 años, Carrey se convirtió en una figura paterna para el joven hijo de McCarthy, Evan. Evan, quien había sido diagnosticado con autismo, era central en la vida de McCarthy y eventualmente en la de Carrey también. McCarthy a menudo elogiaba a Carrey por su conexión con Evan. Evan es increíble. Este niño ha pasado por un viaje asombroso. Le diagnosticaron autismo. Diciendo que él había ayudado a su hijo a superar obstáculos que ni siquiera ella podía manejar. En un momento, el vínculo entre los tres parecía inquebrantable, pero las cosas no siempre eran fáciles tras bambalinas. Carrey estaba luchando en privado contra la depresión, algo de lo que había hablado públicamente antes. La describió como una desesperación constante de bajo nivel. Había usado Prozac durante años, pero finalmente lo dejó porque sentía que solo adormecía todo. Esta lucha por la salud mental, combinada con las presiones de la fama y el activismo, pudo haber influido en la eventual separación de la pareja. Cuando Carrey y McCarthy se separaron en 2010. Después de que Jenny y Jim rompieron, Jim y Jenny salieron durante 5 años y durante ese tiempo, ambos mantuvieron sus declaraciones amables y respetuosas. Carrey tuiteó: «Estoy agradecido por las muchas bendiciones que hemos compartido y le deseo lo mejor». McCarthy hizo eco del sentimiento, escribiendo: «Siempre mantendré a Jim como un protagonista en mi corazón». Por un tiempo, parecía que se habían separado en buenos términos. Sin embargo, la paz no duró. En 2012,
McCarthy apareció en el programa de Howard Stern y reveló que Evan lo estaba pasando mal después de la ruptura. Ella dijo que Carrie había cortado todo contacto con su hijo y que Evan todavía preguntaba por él regularmente. He intentado pedirle a Jim numerosas veces que vea a Evan porque mi hijo todavía pregunta, dijo ella. Es difícil. Ha estado en terapia. Es un proceso. Está trabajando en ello. Siendo agravado con eso, las convulsiones y luego el diagnóstico de autismo, yo estaba como, solo recuerdo llorar tan fuerte en la ducha. Carrie, a través de su publicista, respondió con una declaración breve pero emotiva. Siempre haré lo que creo que es lo mejor para el bienestar de Evan, dijo. Es lamentable que no se esté considerando la privacidad de Evan. Amo mucho a Evan y siempre lo extrañaré. La situación provocó un debate público. Algunos simpatizaban con McCarthy, especialmente otros padres, mientras que otros sentían que Carrie tenía derecho a alejarse después de la ruptura. Lo que lo empeoró fue cómo los medios se lanzaron sobre la historia, investigando rumores sobre la depresión de Carrie, hábitos extraños y si McCarthy había firmado un acuerdo de silencio a cambio de apoyo financiero. Nada fue confirmado, pero los chismes solo añadieron tensión. Añadiendo otra capa a su ya complicada historia, estaba su participación compartida en el movimiento antivacunas. McCarthy había creído durante mucho tiempo que las vacunas contribuían al autismo de Evan y se había convertido en una de las figuras más vocales del movimiento. Carrie estaba a su lado, hablando en manifestaciones, dando entrevistas y ayudándola a difundir el mensaje. Su activismo fue ampliamente criticado por la comunidad médica por difundir información errónea. Muchos creían que su influencia como celebridades empeoraba la situación, especialmente porque el vínculo entre las vacunas y el autismo ya había sido científicamente refutado. Para 2014, el polvo había comenzado a asentarse. McCarthy, en entrevistas posteriores, dijo que ella y Carrie se habían vuelto amigos de nuevo, e incluso lo defendió cuando otros, como Shia LaBeouf, lo atacaron. También continuó dejando que Evan viera las películas de Carrie, diciendo que todavía sentía amor por su ex. Su relación, que alguna vez se consideró juguetona y romántica, terminó con complicaciones reales que afectaron no solo a la pareja, sino a un niño atrapado en el medio. La ruptura pública, las acusaciones emocionales y su activismo controvertido hicieron de esta una de las disputas más personales y ampliamente discutidas de Carrie, incluso si, al final, surgió del amor y el desamor, no del odio. Esperamos que hayas disfrutado este video. Mantente atento para más historias increíbles.